poder estar este primer año de la Ingram Micro Academy con vosotros. Yo no me cansaré de repetirlo, que me parece una iniciativa fantástica, y creo que realmente es, digamos, pues eso, ¿no? Una actividad fenomenal, poder, digamos, divulgar en los clientes de Ingram y los que no sois clientes de Ingram, porque está abierto también a entidades, a organizaciones que no sois clientes, pues me parece una iniciativa fenomenal empezar a divulgar este tipo de cosas. Hoy vamos ya con la tercera sesión de vender en LinkedIn. Y de LinkedIn. Esta es la tercera sesión de LinkedIn. En la siguiente sesión vamos a hacer algo mucho más fundamental que no tiene que ver con LinkedIn, que es propuesta de valor. Y esto va a pasar ya a inicios de junio. Seréis ya convocados para eso, pero hoy vamos a cerrar el capítulo de LinkedIn, que algunos de vosotros, pues, para el que algunos de vosotros pues ya estáis totalmente, digamos, inmersos con las dos primeras sesiones. Para aquellos que seáis nuevos hoy, vamos a simplemente hacer rápidamente una breve introducción de quiénes somos y por qué estamos aquí. Básicamente, representamos a GoToClient, una pequeña agencia B2B. Trabajamos solo para tecnología y solo para B2B a nivel europeo. Ingram Micro es uno de nuestros clientes importantes y por lo tanto estamos ayudándoles con vosotros. Tenemos una experiencia larga en LinkedIn, tanto en LinkedIn Ads como LinkedIn Sales Navigator, como también en la parte orgánica de LinkedIn y la parte de liderazgo de opinión, Employee Generated Content, que es básicamente que los empleados pues generen divulgación en LinkedIn, etcétera, etcétera. Es decir, nos podéis considerar, digamos, pues, me sabe mal decirlo, pero como expertos en la plataforma, ¿no? Voy a presentarme muy rápidamente. Ahí tenéis un QR que podéis disparar. Vais a ver ahí mi perfil de LinkedIn, justamente. Estoy encantadísimo de conectar con todos vosotros. Dudas que salgan después de la sesión también me las podéis preguntar en LinkedIn y podemos conectar, me podéis seguir, etcétera, etcétera. Me dedico a esto toda la vida, llevo 25 años en marketing, tanto B2B como B2C. Fundé esta agencia para dar servicio a aquellos clientes de tecnología y además, bueno, además de la experiencia que tenemos en LinkedIn, soy también formador de la parte de LinkedIn Learning. Me acompaña hoy Clara Batlle, que tengo el placer de estar aquí con ella, como veis. Clara, te dejo que te presentes un minutito. Encantada, pues un placer estar aquí hoy con vosotros, poder reconectar en esta tercera sesión. Por mi cuenta, pues decir que bueno, pues soy un perfil que está dedicado toda su vida a lo que es marketing y ventas y con un foco principal en B2B, con lo cual las herramientas de las cuales estamos hablando pues son totalmente, bueno, pues están dentro de lo que es el día a día y bueno, pues estoy encantada de poder transmitir pues una serie de prácticas que seguro que os van a beneficiar a todos. Muchas gracias, Clara. Pues vamos a empezar ya con esta sesión, con la sesión número 3. Vamos a hacer una introducción, después vamos a ver por qué LinkedIn, que es algo que ya hemos visto tanto en la 1 y en la 2, pero simplemente es un recordatorio. Y luego vamos a entrar más en profundidad en cómo vender en LinkedIn, cómo ponerte en las conversaciones donde tus prospects están, cómo hacer el targeting, cómo targetizar, cómo usar Sales Navigator y cómo enviar mensajes directos. Es decir, hoy vamos a hablar ya una vez tengo el perfil, que fue la sesión número 1, ahora recopilaremos eso. Una vez tengo el perfil, una vez ya divulgo ese perfil y una vez entro, digamos, en la comunicación dentro de LinkedIn, cómo ya entro a vender dentro de la propia plataforma, ¿no? Entonces, la plataforma se organiza básicamente, y esto siempre lo decimos porque a nivel de contexto creemos que es importante. Se organiza en dos áreas distintas a nivel de qué es lo que tú puedes hacer como empresa en LinkedIn cuando pagas. Hoy vamos a ver sin pagar. Hoy vamos a ver la parte orgánica. Si tú pagas, LinkedIn tiene Sales Solutions, que es la parte de ventas. Ahí es donde veis elementos como Sales Navigator, que es
una herramienta que algunos de vosotros tenéis, o bien Sales Insights, y luego tiene la parte de publicidad, la parte de Marketing Solutions. Dentro de la parte de Marketing Solutions tienes LinkedIn Ads, tienes las Company Pages y además tienes el Business Manager, que es lo que aglutina, digamos, tus procesos de negocio dentro de LinkedIn. Una distinción importante es que en la parte de ventas está dirigida a individuos, y no a empresas. Por mucho que la empresa pague em, Sales Navigator, por ejemplo, quien usa Sales Navigator es el individuo. Es decir, es el miembro de LinkedIn, es ese Key Account Manager que tenemos, ¿no? que usa Sales Navigator. Otra cosa es que luego podamos colaborar como equipo, pero básicamente el usuario fundamental es el individuo. Y además, el reach out es uno a uno, es decir, te permite comunicar básicamente con una empresa a la vez o con un, mejor dicho, con un miembro de una empresa a la vez. En cambio, cuando hago ads, cuando hago publicidad, eso es masivo. Es decir, puedo con ads publicitar masivamente a varias empresas, de hecho a muchas empresas, a miles de empresas si quiero, al mismo tiempo con anuncios. También lo puedo hacer con mensajes, también lo puedo hacer con mensajes, pero dentro de ads, y puedo impactar con mensajes a cientos o miles de empresas, como decíamos antes. Por tanto, esta es la organización de LinkedIn, ¿no? Bueno, sabemos ya que LinkedIn es una plataforma muy importante. En este momento tiene 1.300, un poco más, de hecho ya, millones de miembros en LinkedIn. En términos anglosajones, 1,3 billones. Me acuerdo que cuando empezábamos a hacer este tipo de formaciones hace muchos años, hace 5 o 6 años, formando, explicábamos que nos parecía una plataforma bestial porque tenía 600 millones de miembros. Bueno, pues desde entonces ha más que duplicado. Es la plataforma número uno para aprender y para contratar. Casi todas las empresas grandes son clientes de LinkedIn, quiere decir que pagan activamente a LinkedIn. Pueden ser soluciones de marketing con LinkedIn Marketing, pueden ser soluciones de ventas, pueden ser también soluciones de recruiting. Obviamente la parte de recruiting y la parte de recursos humanos es una parte muy importante de LinkedIn. Existen millones de decisores de negocio dentro de LinkedIn. Y básicamente lo que hoy pasa es que LinkedIn es la plataforma que arroja más probabilidades de conversión cuando hablamos de B2B. Y cuando hablamos de B2C, aunque la parte de B2C es una minoría dentro de LinkedIn, y para comunicar B2C, y para hacer marketing B2C tienes que ser muy fino, y no lo puedes hacer con cualquier tipo de producto, obviamente. El poder adquisitivo es altísimo. Entonces, bueno, nos damos cuenta que es una plataforma, obviamente, que hay que usar, ¿no? ¿Qué está pasando últimamente con LinkedIn? Con LinkedIn ha pasado últimamente que ha habido muchos cambios en el algoritmo, tanto en el 2025 como en el 2026. De hecho, no debería presentar los cambios del algoritmo como si fueran, digamos, hitos, ¿no? Sino que lo que pasa con los cambios del algoritmo es que fundamentalmente son cambios evolutivos y constantes, pero LinkedIn está claramente focalizada en tus clústeres de interés, ¿no? Es decir, cuando hacemos comunicación orgánica, y esto será relevante para hoy, será muy relevante para la parte de ventas, cuando hacemos comunicación orgánica, nos daremos cuenta, por ejemplo, que mis contactos ya no ven tanto mis posts, ¿no? Y de hecho, también nos daremos cuenta que veo posts en mi feed de gente que no son, o sea, veo más posts de gente que no son contactos. ¿Eso por qué pasa? Eso pasa porque los algoritmos de LinkedIn lo que están tendiendo a hacer ahora es identificar qué intereses tienes, ¿vale? Y meterte en las conversaciones de esos intereses. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Esto es un concepto importante. Otro concepto importante es que en LinkedIn quien tiene que hacer el trabajo mayoritario, y esto espero que no se malentienda, no son las empresas, que también, pero son sobre todo los individuos. LinkedIn está priorizando el alcance y está priorizando ser una plataforma para miembros más que para empresas, en la parte orgánica. Es fácil de entender, básicamente lo que quiere LinkedIn de las empresas es que paguen. En cambio, de los individuos, espera también que paguen, espera también que paguemos Premium o Sales Navigator a través de la empresa, ¿vale? Pero nos está dando la oportunidad de ser, digamos, de tener una comunicación orgánica distinta que la empresa, ¿vale?
Otra cosa importante también es cuando publicamos, esto lo vimos en la sesión 2 también, muy pocos usuarios publican semanalmente, ¿vale? Es decir, de hecho, ahí pone el 1%, es un poco menos incluso, ¿no? Es decir, pensad que si tú publicas semanalmente en LinkedIn, estás destacando automáticamente solo por hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco una pincelada a nivel de lo que está pasando hoy en LinkedIn. Se nos va muy bien entender cuál es este foco que tiene LinkedIn para entender también cuál ha sido la progresión que llevamos hasta ahora en estas 3 sesiones con la de hoy, tercera sesión, ¿no? Eso, digamos, ha sido el fundamento por el cual siempre empezamos a hablar en una primera sesión del gran poder que tiene desarrollar vuestra marca personal dentro de LinkedIn, ¿no? Por eso iniciamos este recorrido dentro de LinkedIn con un análisis exhaustivo de vuestro perfil, entendiendo cuáles son esas mejores prácticas para que podáis hacer una actualización, para que podáis ganar visibilidad, entendiendo bien cuáles son todas las secciones, cómo se comportan y qué es lo que realmente el algoritmo va a valorar. Y eso nos llevó, de hecho, a una segunda sesión para que una vez con el perfil optimizado pudierais empezar a trabajar vuestra propia presencia orgánica dentro de LinkedIn. Y por lo tanto, esto enlaza con otro de los temas que ha comentado Jordi ahora mismo, y es todo lo que es la definición de las temáticas, de esas áreas de interés o clases de interés que tanto LinkedIn está valorando, ¿no? Y por lo tanto, que vosotros empecéis a diseñar vuestras propias áreas temáticas, empecéis a tener un foco muy claro en cuáles son esos campos en los que queréis posicionaros. Eso os va a permitir poder tener una estrategia de contenido, empezar a publicar contenido relevante, empezar también a interactuar con esas áreas de interés. Y nada, sencillamente por dar un breve recordatorio de estas 2 sesiones, visualizando bueno, pues, todo el contenido que hemos estado proporcionando en estas 2 sesiones previas y que, insistimos, hoy cerramos ese apartado de LinkedIn con este foco específico en venta. Con lo cual, empezamos hoy una sesión enfocada en la venta, cómo vender en LinkedIn o, dicho de otra manera, social selling. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es entender qué es el social selling, ¿no? Y para ello queremos, bueno, compartir una definición de una gran institución, Harvard Business Review, en la que bueno, vemos claramente que el social selling es una metodología de venta, en este caso B2B, que está centrada en las relaciones. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una plataforma LinkedIn que es relacional y social selling, la clave es que está centrada en generar, desarrollar esas relaciones. Por lo tanto, utilizamos en este caso plataformas sociales, redes sociales, en este caso el LinkedIn, para generar esas relaciones donde interactuamos, empezamos a construir una relación de confianza, como compartiendo contenido valioso con esos clientes potenciales, empezando a generar conversaciones de valor. Por lo tanto, partimos de un primer marco conceptual entendiendo lo que es el social selling, esta metodología de venta, y por lo tanto, tenemos 2 conceptos muy claramente diferenciados. Por un lado, el social y por otro lado, el selling. Y ahora vamos a ahondar un poquito más para entender claramente en qué consisten estas 2 vertientes, estos 2 atributos del social selling. Y aquí lo que os diría es, social selling es social selling. No es mucho social y poco selling, ni mucho selling y poco social. Con lo cual, tendremos siempre una cierta tensión entre la parte social y la parte de venta, ¿no? La clave es que esa tensión, digamos, encontrar el equilibrio, ¿no? Es decir, si básicamente tenemos una presencia que está desvinculada de nuestro negocio, tenemos una presencia en el que estamos en conversaciones, damos contenido, pero luego no encontramos la conversión. O al contrario, no tenemos presencia orgánica, pero nos dedicamos solo a mandar mensajes directos, contextualizados, y bombardeamos, digamos, a nuestros prospects, lo que nos vamos a encontrar es que claramente vamos a erosionar nuestra marca, ¿no? O sea, y cuando digo nuestra marca, no me refiero solo a nuestra empresa, sino también a nuestra propia marca como individuos, ¿no? Entonces, va a ser difícil ahí hacer solo el selling. Social selling, la clave es social y selling, ¿no? Y esto es muy importante. Y además también os diría
que el orden es importante. Vamos a hablar luego de orden, pero el orden es importante. Es decir, es importante que primero trabajemos el social para después trabajar el selling, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos ahí en el social selling que son importantes, pero lo importante es, en nuestra mente, intentemos siempre separar lo que es social de lo que es selling y también siempre separar lo que es inbound de lo que es outbound, ¿no? Todos sabemos lo que es inbound. Inbound es, obviamente, atraer demanda de manera entrante, ¿no? Vía la generación de confianza, vía la generación de contenidos, vía la generación de conversaciones. En cambio, outbound es un impacto proactivo nuestro, ¿no? Un impacto proactivo a clientes potenciales vía la identificación de los mismos y vía el mandar, digamos, esos impactos, vía el contacto, ¿no? Entonces tendremos 4 grandes grupos de actividades. Si separamos el social del selling y separamos el inbound del outbound, tendremos 4 grandes casillas de actividades. Cuando estoy actuando en LinkedIn, tengo que pensar siempre en qué casilla me estoy situando, ¿no? Y cuál es el equilibrio que tengo entre casillas también, ¿no? ¿Cuál es mi equilibrio? Claramente, si al cabo del año me doy cuenta de que estoy siempre haciendo social o siempre haciendo selling, eso va a ser un problema, como decía antes, ¿no? Pero al mismo tiempo, si estoy encontrando que hago social selling, pero solo hago inbound o solo hago outbound, también va a ser un problema, ¿no? Entonces, intentemos identificar estas 4 grandes casillas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Todos los sabemos, tendréis la grabación disponible y eso lo podéis tener, ¿no? Pero, ¿qué es inbound en social, ¿no? Pues inbound en social, pues claramente es pues eso, ¿no? Que comenten en mis publicaciones, por ejemplo, ¿no? Tener respuestas a comentarios recibidos, ¿no? ¿Qué es inbound en selling? Pues obviamente una solicitud de contacto entrante, un DM, ¿no? Un mensaje directo entrante, ¿no? Em, Etcétera, etcétera. Alguna descarga de contenido, una petición de información, etcétera, ¿no? ¿Qué es outbound? Bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? Outbound en selling es, pues eso, ¿no? Emails directos, ¿no? Emails masivos vía ads, ¿no? Etcétera, etcétera. Formularios, etcétera. Siempre intentemos saber en qué nos situamos, ¿no? Entonces, eso es importante y es importante que tengamos, digamos, el framing en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, vamos a también hablar ahora, ¿no? De cómo conversamos con nuestros prospects, ¿no? Esto lo hemos comentado ya. Vamos a hablar o sea, vamos ahora a entrar en la conversación con nuestros prospects, ¿no? Y para eso os diría que cojamos digamos, las 4 casillas y pensemos siempre en esta Z, ¿no? En el camino que tenemos. Os he dicho, al final del año, ¿no? O al final de un periodo determinado, ¿dónde estamos, ¿no? ¿Cómo hemos balanceado nuestro LinkedIn, ¿no? Pues que además hay un cierto recorrido, ¿no? Es decir, empezaríamos por el inbound, ¿no? Social, luego iríamos más hacia el outbound y bajaríamos más a la parte de selling. El concepto principal aquí es social selling, es decir, primero social y luego selling, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí vamos a ir desgranando. Exactamente. De hecho, podríamos estar hablando de 5 grandes elementos para poder empezar a trabajar una buena estrategia de cara a convertir, ¿no? De cara a vender dentro de LinkedIn. Y queríamos un poco dar visibilidad en qué consisten. El primer paso o la primera recomendación que podríamos estar abordando sería lo que sería una generación de una lista de contactos target. Es lo que en el primer paso llamamos el TEL, ¿no? Target Engagement List. Una lista de unos 20, 40 perfiles aproximadamente, con los que vosotros identificáis pues, que claramente podría haber una oportunidad, ¿no? Hay una alineación con estos perfiles. ¿Por qué? Bueno, pues porque previo a un análisis, entendiendo, ¿no? Pues el ICP, si realmente están alineados con la tipología de empresas a la que vosotros vendéis, pues eso puede ser una primera palanca, ¿no? Para decidir si ese perfil puede ser interesante de considerar. Puede ser un mix de
de voces que puedan ser inspiracionales, es decir, perfiles que puedan ser relevantes en vuestra área de interés, en vuestros negocios y que puedan ser relevantes, expertos, incluso colegas que puedan, bueno, pues de alguna manera estar vinculados con vuestro negocio. Es decir, nos vamos a crear un listado de perfiles considerando estos diferentes aspectos y son los que vamos a tener siempre presentes para poder desarrollar una conversación de manera continuada con ellos. El segundo pilar o el segundo elemento a considerar sería tener un sistema de notificación. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues por ejemplo, podemos crear una serie de búsquedas. Luego abordamos exactamente cómo, que podemos guardar, es decir, búsquedas de esas temáticas, de esas conversaciones con las que podamos interactuar, que la vamos a tener guardada y que va a ser muy fácil poder empezar bueno, a interactuar, ¿no? En esas conversaciones. Es decir, necesitamos algún tipo de elemento de notificación, hacernos, digamos, la vida fácil, hablando claro, para no tener que estar constantemente buscando. Es decir, lo que queremos evitar es que siempre que abramos la plataforma, que entremos en LinkedIn, tengamos que empezar a, bueno, emplear una serie de tiempo buscando esos perfiles para acabar después de 15, 20 minutos, empezar a interactuar, empezar a escribir comentarios, empezar a generar la conversación. Queremos ir más rápido y, por lo tanto, pues tener esas búsquedas guardadas nos van a ayudar. Luego, importantísimo nuestro posicionamiento, es decir, tenemos que tener muy claro qué es aquello que representamos, ¿no? Es decir, cuáles son esas áreas temáticas que, bueno, pues que están relacionadas, vinculadas con nosotros, en donde queremos nosotros posicionarnos bien y por lo tanto tenemos muy claro cuál es el valor que nosotros podemos aportar en esos clusters. Esto ha de estar también muy claro. Luego, protocolo de seguimiento. Sencillamente aquí es que vosotros mismos vayáis definiendo un poco, digamos, acción-reacción, es decir, unas normas simples que a vosotros os ayuden de cara a poder definir en qué momento debéis actuar, ¿no? Pues, por ejemplo, definimos que cuando alguien responde con una pregunta relevante, ¿no? Pues en ese caso voy a enviar un mensaje directo en las siguientes 24 horas. Es decir, vosotros mismos podéis de alguna manera marcaros una serie de pautas, de normas a seguir para, bueno, pues que de una manera más estructurada podáis generar esas conversaciones. Porque si no, al final, bueno, entonces, es muy fácil, digamos, que nos pase el tiempo volando dentro de LinkedIn y que al final no acabemos realmente ejecutando esas acciones. Y finalmente, pues tener ritmo, tener ritmo. Es decir, es importante que dediquemos de manera constante un tiempo, a ser posible diariamente, para entrar en la plataforma y para empezar a interactuar. Si no lo planificamos, es difícil que ocurra. O que nos pase el tiempo, lo que decía, volando, ¿no? Entonces, queríamos daros un poquito de visibilidad con el primer punto, con la generación de los perfiles, de la lista de perfiles. Em, y aquí sencillamente es un ejercicio muy simple, muy sencillo, lo podéis hacer todos, inclusive si ahora mismo tenéis la plataforma delante, podéis ir haciéndolo a medida que lo comentamos, pero sencillamente cuando abráis LinkedIn y pongáis el cursor en la barra de búsqueda arriba, en la parte superior, y clicáis Enter, os aparecerá esta primera imagen que vemos, la imagen grande, que es básicamente bueno, poder acceder a buscar con esta serie de filtros. Podéis buscar filtrando en una primera instancia por publicaciones, ¿no? Entonces queremos filtrar publicaciones, perfecto. Segundo filtro que podemos utilizar, pues los miembros. Y aquí es donde entra esas categorías de perfiles, ¿no? Que hablábamos, pues perfiles que puedan ser de interés para vuestro sector, gente relevante, gente inspiracional, personas que conozcáis, etcétera, ¿no? Y entonces aquí les vamos buscando nombres y apellidos. Se buscan y se van seleccionando. En este caso tenemos seleccionadas 12 personas. Podéis tener listas de un número infinitamente mayor, ¿no? Y aquí el concepto es que vosotros mismos utilicéis estos filtros bueno, tengáis estos filtros, esta lista generada. Esto no se puede guardar dentro de la plataforma. No hay ningún botón que os vaya a permitir generar una lista a través de estos filtros. Sencillamente lo que tenéis que hacer ahora es guardaros en el navegador como un bookmark. No sé, ahora en castellano me sale la palabra en inglés. El link, sí, guardaros el link en el navegador. Sí, sí, en el navegador. Tendríais que guardaros en el navegador
esta pantalla de manera que en cualquier momento pudierais volver a ir y os aparecería exactamente estos filtros tal cual los habéis dejado. Con lo cual, esto es una manera muy sencilla, muy rápida de trabajar con listas que podéis vosotros mismos ir actualizando y que os pueden ayudar a generar, bueno, a ganar velocidad y a estar muy enfocados en aquellos perfiles. Y de la misma manera, y que os damos un poquito de detalle en cómo generar esta lista, también queríamos abordar el tema de las notificaciones. Sencillamente, esto es algo que podéis hacerlo con cualquier perfil. En cualquier perfil vais a ver que hay una campanita arriba de todo a mano derecha, justo debajo del banner. Y esta campanita, si la clicáis, os aparecerá esta visión, este pop-up, ¿no? Que vemos aquí a mano abajo a la derecha, ¿no? Es sencillamente una opción que tenemos para poder, digamos, estar notificados en todas las publicaciones que este perfil publique, ¿no? Esto es algo que recomendamos que lo hagáis en aquellos perfiles relevantes. La idea de todo esto es, me meto en conversaciones, ¿no? Vuelvo atrás un segundo para completar lo que dice Clara, me meto en conversaciones de perfiles relevantes, ¿vale? Para tener visibilidad, para luego poder empezar a vender, porque estamos hablando de social selling. He vuelto atrás una slide para haceros notar una cosa, un elemento, un detalle muy importante de esta slide. Fijaros en la parte inferior. Este es un comentario que yo hice sobre un post. Es un comentario que yo hice sobre un post. Es solo un comentario que tiene, hicimos esta copia de pantalla hace un par de días. Hoy tiene 40.000 impresiones ya. Tenía 38.000, 39.000 casi hace un par de días, ¿no? 40.000 impresiones es una barbaridad. Es decir, mis posts no tienen 40.000 impresiones. El post que ha tenido más impresiones, creo, mi post que ha tenido más impresiones son unas 10.000 o 11.000, no recuerdo ahora. Pero, es decir, y esto multiplica por 4 las impresiones de mi mejor post. Esto señala la importancia de meterte en las conversaciones que son reales. Ese comentario, solo ese comentario, arrojó, creo que ya son 24 o 25 engagements, ahí tenéis 20 en ese momento, una conversación. Veis que hay 6 respuestas sobre el propio comentario, es decir, el comentario genera per se una conversación que obviamente está ligada con la conversación del post, pero genera una conversación y eso arroja visitas al perfil. Eso arroja visitas a mi perfil, ¿vale? Este es un comentario solo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Clara? Clara está diciendo, tengo una lista de personas, influencers, que quiero seguir, que están metidos en conversaciones que están ligadas con mi negocio. En este caso, en mi caso, está ligada con mi negocio porque estamos hablando de marketing B2B. Este es un influencer de marketing B2B, es un chico que está basado en Holanda. Me meto en la conversación, pero claro, lo tengo targetizado, ¿eh? Es decir, yo lo tengo targetizado en uno de estos links, con lo cual me aparece, tengo la doble campanita que también os decía Clara, y a partir de ahí me meto en la conversación y esto arroja visitas al perfil. Cuando tengo la visita al perfil de alguien, ahí, si me interesa la persona, ¿qué es lo que hago yo? ¿Vale? Entonces, yo desencadeno, según cómo, y ahí hay que ser finos, desencadeno o bien una solicitud de contacto o bien, desencadeno un agradecimiento, ¿eh? Entonces, básicamente ahí empiezo ya la conversación uno a uno, si es que la persona que me visita el perfil forma parte de mi audiencia target. También miro quién está metido en las conversaciones. Exactamente. Gracias, Ori, por complementar. Y para un poco acabar de terminar de hablar de estos perfiles, de esta audiencia target que justamente Jordi comentaba ahora, queríamos hacer un poco un hincapié de que es importante seleccionarla bien. ¿De acuerdo? Es importante que esta audiencia target esté relacionada con vuestras áreas de interés. Igual suena un poco redundante, pero es importante hacer cada paso correctamente, ¿no? Para que tengáis una buena estrategia. Por lo tanto,
cuáles son aquellos aspectos que sí deberíamos considerar, ¿no? De cara a poder definir nuestra audiencia. Pues deberíamos considerar aquellos perfiles que están alineados con nuestro negocio, están alineados con el tipo de compañía que es relevante para vuestro negocio. Sí deberíamos considerar colegas o compañeros de trabajo que a su vez están relacionados con este entorno de negocio. Voces inspiracionales, aquellos perfiles que realmente pues, que publican contenido, que, pues eso, que nos inspiran, ¿no? De los cuales aprendemos. Y luego finalmente expertos de sectores que para vosotros sean de relevancia. ¿Qué es lo que no debemos incluir dentro de esta audiencia objetiva para vosotros? Pues amigos, directamente solo por el hecho de ser amigos, no tienen por qué estar relacionados con vuestras áreas de interés. Lo mismo aplicaría para la familia, ¿no? Al final estamos intentando tener una estrategia definida de venta y por lo tanto amigos o familias no entraría dentro de esta estrategia. Sectores luego muy dispares, es decir, podemos tener diferentes intereses, pueden convivir dentro de nuestra audiencia objetivo diferentes sectores, pero siempre y cuando los abordemos, es decir, ha de tener sentido los sectores que definamos, sentido para vosotros y en cualquier caso los vais a tener que trabajar esos sectores. Pero si empezáis a alargar esa lista, esa audiencia objetivo con aficiones, bueno, pues con áreas que realmente no os van a impactar en negocio, pues acabaréis teniendo una audiencia muy dispersa y por lo tanto no sería recomendable. Sencillamente es para daros un poquito de visión de cara a que defináis bien esta audiencia objetivo. Exacto. Entonces ahora vamos a pasar a el uso de LinkedIn Sales Navigator para vender, que algunos de vosotros tenéis. Antes de entrar aquí, me gustaría, digamos, recopilar algunos conceptos importantes de la parte orgánica, es decir, de qué es lo que podemos hacer para vender sin Sales Navigator, ¿vale? Y Clara os ha comentado muchos de ellos. La primera es tener una lista de targets, ¿eh? Y en esa lista de targets, que pueden ser influencers, ¿vale? Es decir, gente que forme parte del sector en el que yo opero y que por lo tanto estén comunicando, ¿vale? ¿Qué es lo que hago con ellos? ¿Vale? Es decir, puedo tener esta lista de target, cuando están comunicando, me meto en sus conversaciones. Y fijaros que estoy diciendo, me meto en sus conversaciones y no estoy diciendo, no tengamos la lista de targets, empezamos a hacer posting. Es más importante, y esto ya lo dijimos, ¿no? Es más importante comentar que hacer posting, porque vas a tener más visibilidad con comentarios, ¿vale? Y es importante tener una cadencia de comentarios que sea de cierto número, tener cierto número de comentarios. Ideal, 10 al día. ¿Que no puedes 10 al día? 5 al día. Acostumbraros a hacer comentarios, ¿vale? Porque es importante, ¿eh? Y localizar a esa gente. También puedo tener una lista de gente que no comente mucho, ¿vale? Pero que formen parte de mi audiencia. Si forman parte de mi audiencia, no comentan mucho, la tengo en la lista, veo cuando dicen algo relevante, si es que dicen algo, ¿vale? Entonces, cuando dicen algo relevante, o bien porque cambian de trabajo, o bien porque comunican lo que sea, etcétera, etcétera, ahí me pongo en la conversación, ¿eh? Entonces, y esa es la parte, digamos, de social junto con las notificaciones que tenemos que tenerlas bien puestas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a partir de ahí, empezar a tener engagement ya con, digamos, los prospects de manera más individual, como he comentado antes, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con Sales Navigator? Si tenemos licencias de Sales Navigator. Como recordatorio, las licencias de Sales Navigator cuestan aproximadamente 150 euros por persona y mes. También deciros que no tenemos ninguna asociación con LinkedIn para vender licencias, ni mucho menos. Simplemente creemos que es una herramienta, digamos, en la que puedes hacer un buen uso. Estas son las pantallas de Sales Navigator, cómo funciona hoy Sales Navigator. Vemos que podemos hacer listas de clientes y listas de cuentas. En la parte inferior de la pantalla tengo, en la parte izquierda, listas de posibles clientes, listas de prospects y en la parte derecha listas de cuentas, ¿vale? Esas listas las puedo guardar, es decir, puedo tener búsquedas que guardo en listas y esto lo puedo hacer tanto para individuos como para empresas. ¿Cuándo
en individuos, tengo individuos localizados en mis listas, puedo incluso llegar a tener alertas. Es decir, lo que os decíamos ahora de tener la lista de perfiles para seguir en orgánico, aquí en Sales Navigator me pueden mandar las alertas. Me mandan las alertas, esto es muy práctico porque entonces cuando hacen un post o cuando tienen alguna novedad relevante, lo veo y ahí puedo actuar directamente, ¿eh? Y puedo comentar directamente desde la plataforma desde la propia plataforma de Sales Navigator, ¿vale? Simplemente para que veáis qué es lo que se puede hacer. Bueno, tengo filtros de búsqueda avanzados, es decir, puedo buscar mucho mejor y de manera mucho más detallada y mucho más precisa de lo que puedo hacer en la parte orgánica. Me da recomendaciones. Puedo mandar emails. ¿Qué son emails? Emails son mensajes uno a uno. También puedo hacer en la parte orgánica, pero en la parte orgánica solo puedo mandar un mensaje a alguien si o bien estoy conectado o bien comparto un grupo con esa persona. Si no, no le puedo mandar un mensaje. Entonces, con LinkedIn Sales Navigator tengo un sistema de créditos. Creo que típicamente empieza por 150 mensajes al mes que puedo mandar directamente y puedo impactar directamente a alguien directamente sin tener que estar conectado con él. Se integra con los principales CRM, se integra con Dynamics, con HubSpot, con Salesforce, etcétera, etcétera. Luego tenemos la parte de Team Link, que básicamente el Team Link lo que es la colaboración entre equipos. Si pago Sales Navigator para, digamos, un equipo de 5 comerciales, los puedo tener integrados en LinkedIn. Eso quiere decir que pueden compartir listas, por ejemplo, muy, muy importante. Y luego me da insights, me da inputs de venta que en realidad son insights, es decir, em, digamos, me da datos. Nada, para pasar rápidamente, porque también soy consciente del tiempo, los filtros los tenéis ahí. Aquí, el 80% de lo que veis no lo puedo filtrar en orgánico, tanto para personas como para compañías. Puedo guardar las búsquedas, eso es importante. De hecho, esto es un pequeño vídeo que os vamos a pasar mientras hablo. Espero que, exacto, si os fijáis en la parte derecha de la slide, el cursor se está moviendo, ¿eh? Es decir, aquí tengo una búsqueda, he realizado una búsqueda en este caso es una búsqueda de compañías, de cuentas, como veis, ¿vale? Con algunos criterios. Aquí tenemos un criterio de facturación, un criterio de headcount, un criterio de dónde están basadas y un criterio de industria, de mercados, ¿eh? Estoy haciendo la búsqueda y luego los resultados que arroja esta búsqueda se pueden guardar en una lista. Esa es la principal diferencia entre búsqueda y lista. Cuando tengo una lista, ahí es donde puedo trabajar la lista comercialmente, ¿no? Puedo tener una lista me invento 150 empresas que quiero trabajar, ¿no? Y entonces las voy trabajando, voy viendo dentro de estas empresas quiénes son los principales prospects, las principales personas a quien quiero dirigirme, etcétera, etcétera. Es una herramienta ya mucho más dirigida a la venta, ¿eh? De hecho, en relación a este paso previo que comenta Jordi, que es la búsqueda, es decir, antes de generar la lista, hemos de generar la búsqueda. Aquí sencillamente vais a tener también esos mini clips de vídeo en cada uno de los aspectos de esta sección de LinkedIn, Sales Navigator. Aquí sencillamente veis el proceso de generar una búsqueda, en este caso relacionada con compañías. Pues como decía Jordi, tienes diferentes criterios. Podéis incluir criterios de sector, ubicación geográfica, podéis incluir criterio de número de empleados, ingresos de la compañía. Es decir, aquí hay variedad de criterios. Vosotros pues vais filtrando y os vais generando esa búsqueda, que es la que ahora comentaba Jordi, que luego podéis generaros una lista. De hecho, aplicaría el mismo criterio para lo que sería construir personas. Es decir, un poco el concepto es el mismo, solo que lo haces pues, por varias personas, ¿no? Tienes en cuenta pues, cuáles son las funciones del cargo que os interesa, ¿no? Aquellos perfiles que tengan un cargo de, por ejemplo, director de operaciones, ¿no? Por poner un ejemplo, o antigüedad en los cargos, o que estén ubicados en una zona geográfica concreta. Y de la misma manera, y ahora como veis en el vídeo, bueno, pues os podéis generar esta búsqueda a raíz de la cual luego tener una lista específica. Con lo cual, bueno, la metodología es la misma y el concepto es que vais a poder generar esas listas que luego reutilizar.
Luego hay dos aspectos también muy interesantes, que sería por un lado el email, que es lo que comentabas, Jordi, esa capacidad que tenéis de enviar mensajes utilizando estos créditos. Con lo cual aquí, a nivel de recomendaciones que os puedan ser útiles, sería, por un lado, identificar algún evento, nosotros nos gusta llamar los eventos detonantes, es decir, buscar algún elemento que pueda ser de relevancia para establecer contacto. Puede ser, por ejemplo, algún evento que haya ocurrido, ¿no? En el mundo, no sé, algún tipo de noticia, alguna situación económica, puede ser algo que haya ocurrido en el sector en concreto o algo que haya publicado la empresa en cuestión y bueno, pues que podamos utilizarlo como puerta de entrada para ejecutar ese email. Y luego lo que sería también muy recomendable es que, bueno, pues que intentarais entender bien cuáles son qué es lo que realmente puede ser de interés para esta persona, ¿no? Es decir, aquellos puntos débiles, aquello que realmente va a hacer que genere mucho interés en continuar hablando con vosotros. Ser breves también importante. Y luego, pues nosotros nos gusta utilizar también lo que sería una estructura de pain point, de ese punto de dolor, dar siempre una solución y finalmente el mensaje que termine con una buena llamada a la acción. Ha de quedar clarísimo por qué ese individuo debería tener intención, ganas, motivación de volver a contactaros y contestaros al email. Y luego el otro elemento son los Smart Links. Smart Links es una opción que tenéis en LinkedIn Navigator para poder compartir contenidos. Puede ser un único documento o una aglutinación de varios y los compartís mediante la misma plataforma o incluso generándose un link. Podéis incluirlos dentro de un email, dentro de vuestro gestor de correo estándar. Podríais incluir un email con un link que directamente hace que se abra este archivo concreto. ¿Cuál es la ventaja de utilizarlo? Que os da insights, os da visibilidad sobre si este link se ha visto o no, si se ha abierto o no, y si fuera el caso, pues en qué medida se ha llegado a leer. Os da digamos, un porcentaje de lectura, una visibilidad sobre si se ha llegado hasta la mitad del documento, si se ha consumido enteramente o no. Y esto es pues, de importancia. Exacto. Luego, para ir terminando ya la parte de Sales Navigator, otra cosa que también podemos hacer, y esto lo podemos hacer cuando vendemos a grandes empresas, sean del sector que sea, es básicamente que puedo tener mapas de relación. Es decir, puedo construir ahí los organigramas de las personas con quien me interesa contactar, ¿no? Y me acuerdo cuando yo empezaba a vender, ¿no? Hace 20 años, pues tenía mis PowerPoints y ponía, pues este reporta a este, y en compras pasa esto, y en desarrollo de negocio este es el jefe y este es, y tiene estas tres personas debajo. Creo que esto es así, ¿no? Y luego preguntaba, etcétera, etcétera, y construía mis propios organigramas, ¿no? Esto lo puedes hacer también ahí con la plataforma, con Sales Navigator, como veis en el propio vídeo, ¿no? También tiene la capacidad de sales, de insights, ¿no? Que es lo que es lo que os comentaba antes, cuando vendo también, y esto funciona para grandes empresas sobre todo, cuando vendo a grandes empresas me da datos de estas empresas. Esto es digamos que las fuentes de esto son una mezcla entre fuentes reales de datos bueno, todo es real, pero fuentes clásicas de datos del mercado, lo que la propia empresa comunica, por ejemplo, para grandes empresas, esto em, aglutina datos financieros comunicados por las propias empresas y además ahí ellos han implementado ya desde hace años inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual para grandes empresas lo que se llama Account IQ en inglés puede ser algo pues, muy útil de gestionar. Tiene alertas también, obviamente las alertas las puede poner dentro de Sales, dentro del mismo Sales Navigator. Y finalmente os haríamos algunas recomendaciones sobre cómo hacer la aproximación. Acordaros que aquí, en el cuadrante que hemos visto de Social y Selling, aquí estamos en la parte de Selling y en la parte de Outbound. Es decir, aquí estamos ya directamente yendo uno a uno. Exactamente. Y la recomendación es muy sencilla, siempre tener una interacción en dos pasos. Primeramente, contactar vía LinkedIn orgánico o si tuvierais Sales Navigator, vía Sales Navigator.
o si tuvierais pues, conexión directa vía mensaje o llamada, hacer un primer punto de contacto de esa manera y luego complementarlo con un email. O sea, siempre tener esa doble faceta dentro de la comunicación. Y luego sencillamente aquí se trata de que tengáis una cadencia, ¿no? Y que tengáis muy claro, bueno, pues en la primera interacción voy a ofrecer valor con este tipo de ayuda, en la siguiente interacción voy a hacer una propuesta de tal tipo, voy a utilizar este evento detonante, ¿no? Pues voy a utilizar tal información de mercado o voy a compartir un caso de éxito. Vosotros mismos podéis definir una cadencia y luego la última idea es sencillamente que las reacciones sean rápidas, es decir, que el tiempo está comprobado que va a nuestro favor si contestamos, si tenemos unas respuestas de manera ágil y por lo tanto estas ventanas de oportunidad que vemos aquí, ¿no? Tener una respuesta inmediata siempre va a ser mucho más favorable que haya una respuesta con retraso. 30 minutos, 4 horas y 8 horas. Eso sería un poquito la visión de una ventana de oportunidad donde vais a poder tener una mayor conversión. Y finalmente, pues el último aspecto a comentar hoy, cómo y cuándo enviar mensajes. Tenemos un primer mensaje que sería enfocado a entender las señales, ¿no? Es importante tener en cuenta pues que las señales que podemos ver en la plataforma nos indican cuando una conversación tiene capacidad, tiene potencial de poder abrirse, de poderse desarrollar, ¿no? ¿Qué son estas señales? Pues, por ejemplo, comentarios en las publicaciones o que publique, ¿no? Que nos mencione, ¿no? Es decir, que una señal, ¿no? Por ejemplo, una respuesta a un comentario en sí misma no es una señal de venta, es una invitación a poder desarrollar una conversación. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando alguien nos contesta de manera relevante, es importante empezar ya a ejecutar, empezar ya a enviar un mensaje directo y potencialmente dentro de lo que decíamos ahora, de una cadencia rápida, de una respuesta en las primeras 24 horas. Y luego finalmente tener en cuenta, bueno, pues cómo crear un mensaje directo, cómo habría de ser. Sencillamente siempre hacer referencia a la conversación en LinkedIn, no ser abstracto, que genere curiosidad, que genere interés y digamos, no ser transaccionales, ¿no? Intentar generar una conversación, una relación. Y tenemos 2 ejemplos prácticos en una primera interacción, es decir, cómo podría ser un primer mensaje a enviar y en una segunda interacción, en un segundo punto de contacto, como podría ser un ejemplo de mensaje. Y con esto, a no ser que queramos complementar con alguna cosa, Jordi, no sé si nos dejamos algo. Seguro que nos dejamos muchas cosas. Hemos intentado Abarcar. daros, digamos, una visión general. Obviamente, esto luego hay, digamos, un elemento esencial en todo esto que es el sentido común, ¿no? Para el sentido común, yo siempre sugiero, pensad en los cuadrantes que hemos dicho al principio, si estoy en social o estoy en selling, social y después selling, ¿vale? Y si estoy en inbound o estoy en outbound, ¿no? En dónde me sitúo y en función de esto, pues por ejemplo, cuando contactamos, ¿qué tipo de mensajes, ¿no? Hemos visto, ahora Clara os estaba diciendo, ¿no? Los 2 mensajes, estos más, los 2 últimos eran más de selling, luego antes habíamos visto más de outbound, cuando Clara misma también hablaba, ¿no? De pain point, solution, call to action, ¿no? En definitiva, siempre con sentido común y, bueno, básicamente intentamos pues dar la pauta para, digamos, para empezar a funcionar bien y hacer el social selling en LinkedIn, ¿no? Y yo creo que nos quedan como 10 minutos, con lo cual encantados de, digamos, de contestar a todas las preguntas que tengáis, ¿no? Y si no nos da tiempo, pues también luego podemos retomar la conversación en LinkedIn. Veo que muchas gracias por la sesión, Jordi y Clara. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Tenemos mensajes de que, bueno, que ha gustado y que ha sido muy interesante. Y sí que veo que hay alguna pregunta ya. Aquí una pregunta han preguntado si se pueden tener varias listas. Por ejemplo, poner lista norte, lista zona, este. Si Sí, puedes tener, no sé si se refiere a Sales Navigator o a la parte orgánica. creo que la La parte parte- orgánica, yo creo que se refiere. Vale, en la parte orgánica, básicamente, sí, lo que tienes lo que puedes hacer son listas de individuos, puedes tener tantas como quieras. Acordaros que Clara os ha comentado que no se pueden guardar, no las puedes guardar dentro de la plataforma, te las guardas vía
bookmarks, Sí. es decir, te guardas el link en el navegador y puedes hacer esto tantas veces como quieras. Para Sales Navigator puedes tener tantas búsquedas como quieras. Creo que hay un límite, pero es un límite que no os acabaréis. Ahora no recuerdo si son 100, no me acuerdo. Y puedes tener puedes guardar tanto las búsquedas como las listas, pero ambas tienen límites altos. Acordaros que Sí, se refería a Sales Navigator. Perdona que yo he dicho perfecto. orgánica, pero ¿No? Entonces, en Sales Navigator puedes guardar sí, más de una. Creo que el límite, es que ahora no recuerdo si son 100 o 200, con lo cual tienes un límite muy alto. Una cosa que no hemos comentado es la búsqueda es dinámica. Es decir, lo que va a guardar, lo que se va a guardar con la búsqueda son los criterios de búsqueda. Es decir, yo tengo una búsqueda, targetizo, ¿no? Segmento por dimensión de empresa, por sector y por localización de empresa. En caso de una búsqueda de empresa, me guarda esto, me guarda los criterios de búsqueda. Esto es lo que me guarda, con lo cual los resultados van a ser dinámicos. En cambio, las listas son estáticas. Lo que hago con una lista es pasar los resultados de una búsqueda a una lista, a una foto estática. Es decir, yo con búsquedas puedo hacer, pues, me construyo mi target de 100 empresas, por ejemplo, y las paso a una lista estática para luego trabajarlas. Esa es la principal diferencia entre búsqueda y lista. vale, aquí también otra persona pregunta si las impresiones son visualizaciones al perfil. No, No he entendido bien. si las impresiones son, es lo mismo que visualizaciones del perfil. Exacto. Son aspectos distintos. Digamos, una publicación puede tener impresiones, que por lo tanto significaría cuántas veces ha impactado en diferentes individuos, digamos, y otra cosa totalmente separada es cuántas veces un individuo ha ido expresamente a visitar tu perfil. Digamos, son métricas distintas. Y ambas las puedo ver. Puedo ver las impresiones de mis posts y también puedo ver el número de visualizaciones de mi perfil. Ahora no recuerdo si el número de visualizaciones de mi perfil es una métrica que pueda ver solo con Premium, no con Sales Navigator, o sea, porque hay un nivel inferior que es Premium, o bien con orgánico puedo verlo, pero típicamente puedo verlo. Te deja, Jordi, ahí con orgánico creo que te deja como, si tienes 5 visualizaciones al perfil, te deja como 2, o algo así. No te da la visibilidad de todas las que sin el premium, sin el premium. No, exacto, sí, pero esos son los nombres, ¿no? Es decir, eso es el quién. Sí, ¿Quién ha el visto perfil, exacto, el perfil que te ha Sí, visitado. el quién ha visto mi perfil. Sí, otra métrica es cuántas tengo. Es Sí. decir, cuánta gente ha visto mi perfil en 30 días o en 90 días. Después también preguntan si aquí en el área comercial de una empresa recomendamos que cada comercial contacte potenciales clientes desde el perfil personal o desde la cuenta de empresa. A ver, el razonamiento básico es que lo hagan desde su perfil personal. Es decir, los miembros de LinkedIn son individuos, primordialmente, ¿no? Entonces, las personas hablamos con personas, ¿no? Y las personas formamos parte de empresas. Con lo cual, eh, es importante que contacten desde su perfil personal. Hay un tema, ahora cada vez lo veo menos, pero hay un tema que es que hasta hace algunos años había empresas que confundían perfiles personales con perfiles de empresas. Entonces, por ejemplo, yo he visto a perfiles personales donde el nombre y el apellido son la razón social, ¿vale? Es decir, entonces, cuidado con esto, porque si es el caso de algunas personas en la llamada, nada, una cosa es el perfil personal, ¿no? Y gestionar y tener mi perfil personal, y la otra es la página de empresa, ¿eh? De hecho, se habla de página de empresa, no de perfil de empresa. La página de empresa puede hacer comentarios, es decir, puedo hacer comentarios en el feed, en post de empresa. Puedo lanzar post también como empresa, etcétera, etcétera, pero para contactar one-to-one, lo mejor es hacerlo desde los perfiles personales. Bueno, pues, y aquí también preguntan si todas las funciones que hemos explicado son premium o son gratuitas. Todo lo que hemos explicado hasta Sales Navigator es gratuito. Después de la parte ya, cuando hemos entrado en Sales Navigator tiene un coste.
que es el coste que hemos mencionado, que ahora no recuerdo si son 149 o 150 euros mensuales por persona. Aquí, al final, la mayoría de casos que explicamos también en la primera y la segunda es casi todo gratuito. O sea, podéis empezar a utilizar todas las acciones que hemos ido diciendo, que han explicado Jordi, que podéis ir haciéndolo ya y probando. Y si veis que se os queda corto, que yo creo que si empezamos desde cero no se nos quedará corto, y veréis que hay más impresiones. Aquí alguien ha puesto el caso que ha empezado a utilizar, o sea, al final todos los tips que hemos dado y que ha pasado de 100 impresiones a 2000. Quiero decir que con todo lo que LinkedIn, como ha explicado Jordi Cala muy bien al principio, como usuarios tenemos muchas opciones gratuitas para trabajar y para convertir al final LinkedIn en una herramienta de ventas. A la hora de la empresa, y yo que llevo más LinkedIn de empresa, sí que es todo para que LinkedIn lo tiene montado para que tú pagues, y para generar negocio tienes que pagar. Pero como usuarios de la plataforma, que es gratuito el perfil, la mayoría de acciones, como hemos explicado, son gratuitas y podéis empezar ya desde cero a publicar, a interactuar, como hemos dicho, que es donde veréis que igual obtenéis una respuesta rápida de impresiones, en interactuar en posts que ya tengan que hayan hecho mucho ruido. Todo lo que han ido explicando ya lo podéis probar, es gratis y veréis que hay resultado rápido. Sí, totalmente de acuerdo, Víctor. Y es más, yo no me metería, tal como me has dicho, que Sales Navigator es una gran herramienta. Si no estamos, si no estamos bien acostumbrados a estar en LinkedIn, no me metería todavía en Sales Navigator. Es decir, para mí el primer paso sería trabajar el perfil de base, trabajar en orgánico y luego ya vendrá. ¿eh? Y luego ya vendrá, porque si no, creo que nos vamos a desbordar y vayamos paso por paso. Ya tengo dos preguntas más que van relacionadas a los mensajes, que es ¿qué estructura tendría que tener un mensaje directo para abrir una conversación sin que sea automatizado? Esto sí que suele pasar, que a veces te hablan mucho y ya ves que el mensaje es como que está hecho por IA igual hoy en día y tal. La pregunta es cómo intentar que sea al final pues algo personal y que no sea con IA o sea un mensaje que envíes a todo el mundo. Depende de dónde nos situemos en el cuadrante, ¿no? Es decir, si estamos ya más en la parte de venta, ¿vale? Y en la parte directo de venta, os voy a intentar ahora rescatar la slide, porque Clara lo ha comentado. Sí, no, pero en la parte de venta, digo, en la parte de venta, Pain Point Solution Call to Action. Aquí. Ahí está. Ahí lo veis abajo, ¿no? En la parte de abajo. Punto de dolor o necesidad, solución que les damos y llamada a la acción. Esto es mensaje agresivo de venta. Esto es ya venta, ¿vale? Cuando hacemos un mensaje de venta, no es, oye, me llamo Juanito y me gustaría tener una conversación contigo para venderte no sé qué. No, es hacerlo céntrico a cliente, centrarlo en el cliente. Es decir, no es yo hago algo, sino es tú necesitas, creo que tú necesitas algo en lo que quizás yo te pueda ayudar. Con lo cual empezamos y ponemos el sujeto en el cliente. Cuando hacemos formaciones in-house, muchas veces hacemos escribir, ¿no?, a personas mensajes y os quedaríais parados de la cantidad de personas que empiezan con el mensaje con la palabra, o sea, una vez abierto, una vez hola o buenas tardes, etcétera. Buenas tardes, quien sea, ¿no? Con la palabra yo o nosotros. Es decir, primera persona, ¿vale? Eso es erróneo, porque lo que tenemos que hacer es ayudar al cliente, ¿no? En las formaciones lo que hacemos es muy sencillo, es decir, oye, mira, este mensaje de la primera persona, pásamelo a segunda persona, ¿no? Quiero que hagas este mismo mensaje, pero que hables de la empresa, ¿vale? Y pásamelo a segunda persona. Pásamelo a tú, ¿vale? O a vosotros. Y os quedaréis parados de la cantidad de personas que tienen dificultades en pasar de primera a segunda persona, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que estar centrado en la solución o sea, perdón, en la necesidad y luego en la solución que damos al cliente, ¿no? Lo centramos al cliente. Cuando tenemos el mensaje agresivo de venta, aquí estamos ya en la parte de selling, en la parte de selling y outbound, ¿de acuerdo? Cuando en cambio estamos en el mensaje, digamos, menos agresivo,
y ahora es la slide que me decía Clara, ¿vale? Y más social, ¿eh? Y aquí estaríamos en la parte de social outbound, menos agresivo y más social. Aquí podemos empezar a hablar, ¿no? Y aquí la idea es tener una conversación y seguir la conversación, ¿no? Es decir, la conversación en LinkedIn está abierta porque hay gente que comenta en los posts, hay gente que postea, etcétera, etcétera. Es decir, esa gran conversación que está abierta, pasarla a una conversación uno a uno, ¿eh? Por ejemplo, aquí tienes el ejemplo de la primera interacción, que es lo que decía Clara, ¿no? He visto tu comentario, encantado de Sí, pero hacer conectar. referencia a de dónde viene el comentario para ubicar. Exacto, ¿eh? Y en una segunda interacción ya llevar eso ya a un nivel más, a un ulterior nivel ya de más precisión, ¿no? Es decir, por ejemplo, ayudar. Si se forma parte de mi audiencia, ayudarle. Quizás te interese esto porque te podría ayudar a resolver tal cosa, ¿eh? Etcétera. Es decir, en la parte social ayudamos, y no vendemos, ¿de acuerdo? Entonces, pues os decía, siempre tener en cuenta en cuál de los 4 grandes grupos nos ponemos. Vale, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta, es de cómo abordas un primer mensaje de venta sin que haya por parte del potencial cliente interacción en LinkedIn, ni comentarios, ni nada. Perdón, no he entendido bien la pregunta. ¿Cómo abordas? ¿Cómo abordar un primer mensaje de venta sin que haya por parte del potencial cliente interacción en LinkedIn, ni comentarios, ni nada? Bueno, claro, esta es una dificultad, es decir, lo ideal, claro, lo ideal es hacer la Z que veis ahí. Es decir, lo que está diciendo esta pregunta es, ¿qué pasa si mi prospect no me da, ¿no?, la Exacto. capacidad de estar en la parte social, ¿no? Porque no hay señal, básicamente, ¿no? Clara ha hablado de señales, ¿no? ¿Cuáles son las señales? Entonces, aquí no hay señal. A ver, si no hay señal, es complicado. Es decir, y eso es verdad. Yo lo que sugiero, si no hay señal y realmente no podemos hacer nada más, lo que sugiero es irme aquí. ¿Qué pasa? Es decir, ir a la parte directa. ¿Qué pasa aquí? Y os lo digo de verdad, tendrás poca conversión. Es decir, de cada 50 que mandes, pues quizás 5 te contestan, y de cada 5 que te contesten, pues quizás con suerte, ¿sabes? Con uno llegas a buen puerto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tienes elementos para hacer la parte social, ¿eh? Y estás solo haciendo el selling sin la parte social, ¿no? Entonces, esto es lo que recomendaría aquí, y recomendaría, si pensamos en marketing, pensar en un embudo, ¿no? Es decir, pues mira, al cabo del mes tengo, por ejemplo, Sales Navigator me dará la capacidad de mandar 150, aunque es un poco más porque si me aceptan el mensaje luego hay un sistema de créditos que me devuelven. Cada mes voy a mandar 150. Bueno, pues ya sé que de estos 150 al mes, pues quizá, ¿sabes? Una conversación real de negocio lo puedo tener con 1 o 2 o 3, ¿no? Porque al final tendré conversiones en medio, ¿no? Esto es lo que yo recomendaría en ese caso. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya nos hemos pasado un poco de la hora. Si tenéis más preguntas o cualquier duda, podéis enviarme a mí un correo o lo que sea y la trasladaré. Y nada, esperaros en las siguientes sesiones. Recordar que en junio vamos a tener otra de más de propuesta de valor. Cerramos un poco las sesiones de LinkedIn. Esta también estará colgada y se enviará a todos los que habéis asistido. Y la tenéis en la landing que he puesto ahí, que tenéis la primera y la segunda, y lo he dicho. También se llegará un correo con la sesión y os esperamos también en la próxima. Así que, bueno, muchas gracias, y muchas gracias igualmente a Jordi y a Clara por la sesión y por Mucho- todo. Muchas gracias a ti, Víctor. Y yo os diría, la siguiente, la propuesta de valor, nos lo vamos a pasar muy bien. No hablaremos de LinkedIn ya tenemos LinkedIn ya bien trabajado. Bueno. Espero que ahora tengáis frutos, pero en propuesta de valor nos lo vamos a pasar muy bien. Es algo muy importante, y creo que podemos generar también mucho debate ahí. Un placer, muchas gracias a todos. Venga, adiós. Hasta luego, gracias.